Julio César fue un político romano, comandante militar y una de las figuras más famosas de la historia antigua. César es conocido por sus campañas militares en la Galia, la actual Francia, que conquistó y sometió bajo el control romano. Como político, César introdujo varias reformas que fortalecieron el poder del Estado romano y mejoraron la vida de sus ciudadanos. También amplió el Senado y reformó el calendario. En el año 49 a.C., César cruzó famosamente el río Rubicón con su ejército, desafiando las órdenes. Julio César fue un político romano, comandante militar y de las figuras más famosas de la historia antigua. César es conocido por sus campañas militares en la Galia, que conquistó y sometió bajo el control romano. Como político, César introdujo varias reformas que dieron el poder del Estado romano y mejoraron la vida de sus ciudadanos. Amplió el Senado y reformó el calendario. En el año 49 a.C., César cruzó famosamente el río Rubicón con su ejército, desafiando las órdenes del Senado romano de no ingresar a Italia con un ejército. Este acto marcó efectivamente el inicio de una guerra civil que César finalmente ganó, consolidando su poder en Roma. Tristemente, César también es recordado por su asesinato el 15 de marzo del 44 a.C. Fue apuñalado por un grupo de senadores que temían su creciente poder y popularidad. La vida y el legado de César han tenido un impacto duradero en la civilización occidental, dando innumerables obras de literatura, arte y filosofía política. También se le atribuye la difusión del idioma latín y la cultura romana en todo el mundo occidental. Sin embargo, los historiadores dicen poco sobre Julio César como esposo y hombre, aunque estuvo casado 3 veces y comprometido una vez, se divorció una vez y fue viudo una vez. Películas y literatura han popularizado el hecho de su romance con Cleopatra, quien fue una destacada figura de la época, mientras que otras mujeres han quedado en la sombra de la grandeza de César. Cosutia fue una mujer romana que se comprometió con Julio César antes de llegar a edad adulta. Su compromiso fue arreglado por razones políticas o sociales por sus familias, en lugar de ser el resultado de una conexión entre César y Cosutia. Cosutia pertenecía a una familia ecuestre muy adinerada de Pisa. Los equites constituían las clases basadas en la propiedad de la antigua Roma, clasificándose por debajo de la clase senatorial. Ambas familias emitieron monedas con su imagen y estaban inscritas con Uxor Caesaris. En el 84 a.C., después de la muerte de su padre, César puso fin al compromiso porque creía que la familia de Cosutia no era lo suficientemente adinerada como para igualar su propio estatus y ambiciones. Según el historiador romano Suetonio, César puso fin al compromiso porque sentía que Cosutia no cumplía con sus estándares de belleza. Este episodio se relata en las vidas de los 12 Césares de Suetonio, específicamente en la sección sobre la vida de César. El pasaje relevante dice, al mismo tiempo, se prometió con Cosutia, joven rica y noble, pero poco después rompió el compromiso, diciendo que se había comprometido demasiado rápidamente y sin la debida consideración. Sin embargo, algunos dicen que la repudió porque no le complacía y la despidió con estas palabras: te devuelvo tu parte, Cosutia. Cornelia Cinna era la hija de Lucio Cornelio Cinna, un destacado político en Roma que se oponía a Sila, el dictador que gobernaba Roma a mediados del siglo I a.C. Julio César era un joven en ese momento y simpatizaba con la causa anti-Sila de Cinna. Según algunas cuentas, César incluso fue protegido de Cinna, quien lo ayudó a comenzar su carrera política. Cornelia y Julio se conocieron en reuniones sociales a través de las conexiones políticas de sus familias. Se enamoraron y se casaron a principios de la década de 80 a.C., cuando César tenía mediados de 20 años. Su boda tuvo lugar en Roma, donde tanto Cornelia como Julio nacieron y se criaron. Sila, el dictador de Roma, veía a Julio César como una amenaza potencial para su poder, y consideraba el matrimonio de César con Cornelia Cinna como una conexión con la poderosa facción de los populares, que se oponía a Sila. En el 82 a.C., Sila exigió que César se divorciara de Cornelia y se casara con otra mujer, con el fin de romper sus lazos con los populares. Por orden de Sila, muchos habían sido forzados a divorciarse de sus esposas y casarse con miembros de su familia. El senador romano Marco Pisón, quien se había casado con la viuda de Cinna, fue alentado a divorciarse de su esposa y siguió las órdenes de Sila. El general Pompeyo también fue presionado para divorciarse de su esposa en favor de la hijastra de Sila. Sin embargo, ni la privación de su sacerdocio, la dote de Cornelia ni su propia herencia, ni la amenaza de violencia, inducirían a César a abandonar a su esposa. Fue proscrito y escapó de Roma disfrazado, eludiendo la captura cambiando regularmente su lugar de ocultación y, al menos en una ocasión, sobornando al comandante de una patrulla enviada a buscar a los enemigos de Sila. La desafiante actitud de César hacia Sila fue un movimiento audaz que demostró su determinación y coraje político. También puso en peligro su vida, ya que Sila era conocido por su persecución despiadada de sus enemigos.
Sin embargo, César finalmente pudo regresar a Roma y establecerse como una figura política poderosa, en parte gracias a sus conexiones familiares y sus propias habilidades como orador y estratega. Según los relatos históricos, el matrimonio de Cornelia Cinna y Julio César fue feliz. Se decía que estaban profundamente dedicados el uno al otro, y su amor se consideraba un modelo de un matrimonio romano exitoso. En general, aunque no conocemos muchos detalles específicos sobre su relación, parece claro que Cornelia y Julio compartían un fuerte vínculo y un profundo amor el uno por el otro. Sin embargo, su matrimonio fue trágicamente interrumpido por la muerte de Cornelia en el parto, lo que dejó a Julio César viudo a una edad temprana. Se decía que César quedó profundamente afectado por su muerte y le ofreció un elaborado funeral como muestra de su amor y respeto por ella. Los funerales grandes para mujeres jóvenes eran poco comunes, pero cuando César le dio a Cornelia un funeral ornamentado, fue ampliamente aceptado como una muestra de su profundo amor por su esposa y su dolor por su muerte. Algunos historiadores han sugerido que la muerte de Cornelia puede haber contribuido a las propias opiniones de César sobre el matrimonio y la familia, que eran bastante progresistas para su época. Por ejemplo, se sabía que César abogaba por leyes que facilitarían el divorcio, y se decía que tenía una actitud relativamente liberal hacia las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Cornelia Cinna y Julio César tuvieron una hija juntos llamada Julia Caesaris, quien nació alrededor del 76 AC. Julia fue la única hija legítima de César, y se decía que él estaba muy dedicado a ella. Julia se convirtió en la cuarta esposa de Pompeyo el Grande y fue famosa por su belleza y virtud. Desafortunadamente, la vida de Julia también estuvo marcada por la tragedia, ya que su matrimonio fue infeliz y murió en el parto en el 54 a.C. La muerte de Julia devastó a César y se dice que la lloró profundamente. Pompeya fue la segunda esposa de Julio César, y su matrimonio fue el más breve. Nació a finales del siglo I a.C. en una familia políticamente influyente, y era conocida por su belleza y gracia. El matrimonio de Pompeya con César fue arreglado en el 67 a.C., cuando aún era adolescente. Al principio, su matrimonio fue feliz, y Pompeya acompañó a su esposo en campañas militares. En el 64 a.C., César se vio involucrado en una aventura con la hermana menor de su mayor rival político, y aunque Pompeya tenía un poder limitado para hacer algo, Julio César fue un político romano, comandante militar y una de las figuras más famosas de la historia antigua. César es conocido por sus campañas militares en la Galia, la actual Francia, que conquistó y sometió bajo el control romano. Como político, César introdujo varias reformas que fortalecieron el poder del Estado romano y mejoraron la vida de sus ciudadanos. También amplió el Senado y reformó el calendario. En el año 49, Julio César fue un político romano, comandante militar y una de las figuras más famosas de la historia antigua. César es conocido por sus campañas militares en la Galia, la actual Francia, que conquistó y sometió bajo el control romano. Como político, César introdujo varias reformas que fortalecieron el poder del Estado romano y mejoraron la vida de sus ciudadanos. También amplió el Senado y reformó el calendario. En el año 49 a.C., César cruzó famosamente el río Rubicón con su ejército, desafiando las órdenes del Senado romano de no ingresar a Italia con un ejército. Este acto marcó efectivamente el inicio de una guerra civil que César finalmente ganó, consolidando su poder en Roma. Tristemente, César también es recordado por su asesinato el 15 de marzo del 44 a.C. Fue apuñalado por un grupo de senadores que temían su creciente poder y popularidad. La vida y el legado de César han tenido un impacto duradero en la civilización occidental, inspirando innumerables obras de literatura, arte y filosofía política. También se le atribuye la difusión del idioma latín y la cultura romana en todo el mundo occidental. Sin embargo, los historiadores dicen poco sobre Julio César como esposo y hombre, aunque estuvo casado 3 veces y comprometido una vez, se divorció una vez y fue viudo una vez. Películas y literatura han popularizado el hecho de su romance con Cleopatra, quien fue una destacada figura política de la época, mientras que otras mujeres han quedado en la sombra de la grandeza de César. Cosutia fue una mujer romana que se comprometió con Julio César antes de llegar a la edad adulta. Su compromiso fue arreglado por razones políticas o sociales por sus familias, en lugar de ser el resultado de una conexión romántica entre César y Cosutia. Cosutia pertenecía a una familia ecuestre muy adinerada de Pisa. Los equites constituían la segunda de las clases basadas en la propiedad de la antigua Roma, clasificándose por debajo de la clase senatorial. Ambas familias emitieron monedas con su imagen y estaban inscritas con Uxor Caesaris. En el 84 a.C., después de la muerte de su padre, César puso fin al compromiso porque creía que la familia de Cosutia no era lo suficientemente adinerada como para igualar su propio estatus y ambiciones. Según el historiador romano Suetonio,
César puso fin al compromiso porque sentía que Cosutia no cumplía con sus estándares de belleza. Este episodio se relata en las vidas de los 12 Césares de Suetonio, específicamente en la sección sobre la vida de César. El pasaje relevante dice, al mismo tiempo, se prometió con Cosutia, una joven rica y noble, pero poco después rompió el compromiso, diciendo que se había comprometido demasiado rápidamente y sin la debida consideración. Sin embargo, algunos dicen que la repudió porque no le complacía y la despidió con estas palabras, te devuelvo tu parte, Cosutia, punto. Cornelia Cinna era la hija de Lucio Cornelio Cinna, un destacado político en Roma que se oponía a Sila, el dictador que gobernaba Roma a mediados del siglo I a.C. Julio César era un joven en ese momento y simpatizaba con la causa anti-Sila de Cinna. Según algunas cuentas, César incluso fue protegido de Cinna, quien lo ayudó a comenzar su carrera política. Cornelia y Julio se conocieron en reuniones sociales a través de las conexiones políticas de sus familias. Se enamoraron y se casaron a principios de la década de 80 a.C., cuando César tenía mediados de 20 años. Su boda tuvo lugar en Roma, donde tanto Cornelia como Julio nacieron y se criaron. Sila, el dictador de Roma, veía a Julio César como una amenaza potencial para su poder.